formarán una lista. Están grabando en este momento, ok. Repito, los electores se reunirán en sus respectivos estados y elegirán mediante votación secreta entre dos personas, una de las cuales, cuando menos, no debe ser residente del mismo estado que ellos, y formarán una lista de todas las personas por las que hayan votado y del número de votos por cada una, la cual firmarán y certificarán la respectiva lista y la enviarán sellada a la sede del gobierno de los Estados Unidos, dirigida al presidente del Senado, y es él quien abrirá las listas en presencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Y entonces ahí es donde se cuentan los votos y la persona que tuviera el mayor número de votos, esa es la que va a ser el presidente. Siempre que he dicho presidente, siempre que he dicho número, represente, por supuesto, la mayoría de todos los electores que se nombraron. Y si hubiere más de uno que tenga esa mayoría y que cuente con igual número de votos, entonces es la Cámara de Representantes la que va a elegir a uno de esos inmediatamente para presidente. Qué tremenda responsabilidad. Ahora, quiero parar ahí un momento. Bueno, vale también mencionar que si alguno de estas personas que están para la elección no tuviera la mayoría, si alguno de ellos no tuviera mayoría, entonces la Cámara elegirá al presidente de la misma manera entre los 5 nombres con mayor número de votos en la lista. Yo quiero que paremos ahí porque esto puede confundirnos a todos. Me está llamando el doctor Juan, pero estoy ocupado. Si la doctora Yanni me escucha, por favor dígale que estoy en clase. Bueno, yo quiero que miremos a ver si me da. Primero quiero que miremos este pequeño videito. Permítame que necesito que usted pueda mirar este video. Me sacó de acá. Yo no sé, tenía todo listo en el video y esos cambios son mortales. Permítame un momento a ver yo qué pasó aquí. Ok, creo que ahí lo tengo. Creería que puedo hacer la transmisión ahí. Es que me sacó y me mandó a otra parte. Hay como si fuera una... Esto me mandó a otra parte que no sé cuál es. No, muy complicado esto. Y me da penas con los compañeros porque esto no es lo que yo tenía acá. No. Me da mucha... yo no sé si es porque estén grabando, que ya no me dejan. ¿Será porque están grabando? Voy a parar la grabación un momento. ¿Lo pueden escuchar? Sí, no. sí. No. Ahí. No, ¿Se se escucha? No. ¿No se escucha? No. Ay, no puede ser. A ver. Atentos. No se escucha. Creo que le tiene que dar compartir con audio. Le da una opción No, cuando va a compartir. ¿No será por la grabación? No creo. No. Si quiere, le vuelve a dar donde le dio ahorita a compartir y del lado izquierdo le debe salir como un cuadrito chiquitico que dice conectar con audio.
Ok, permíteme otra vez. Ok, ¿lo pueden ver ahí? ¿Lo pueden ver? Sí. Ahora miremos si lo pueden escuchar. ¿Lo No pueden se escuchar? escucha, no se escucha nada. Doctora Yanni, usted es tan amable y podría de pronto parar. Venga, yo veo si puedo parar la grabación un momento, porque puede ser eso. Permítame un momento. Voy a ingresar. Dejo de compartir. Y vamos a parar la grabación. Les acabo de enviar al chat del grupo y les acabo de enviar al chat de la clase un segundo video. Le voy a pedir al doctor, yo creo que era el doctor Agustín, quien estaba poniendo el sonido, y yo les voy a poner el video, porque la mejor manera de entenderlo, créame que no es leyendo lo que está en la Constitución, porque aún a mí me generó mucha, además porque explicarlo después es un poco complejo, por eso es mejor mirarlo en las gráficas. Así que están de acuerdo con que lo intentemos con este nuevo video y paramos ese luego para continuar. A ver, quiero preguntar cómo avanzamos en el segundo tiempo, digamos, de esta parte. No importa que repartamos esto así de a poquito, pero usted y yo vamos a entender esto y yo no sé, pero de esta clase ustedes van a salir aprendiendo esto, porque si no, pues no nos sirvió la clase constitucional. Muy bien. ¿Está listo, doctor Agustín? ¿Quién está listo para Sí, poner el sonido? usted me dice, profesor. Bueno, si ya lo tiene, yo estoy listo. Permíteme un momento, voy a Usted me buscar. indica. Señor, un momento. Ok. Creería que ahí estamos listos. Este me gusta mucho, pero vamos al sonido que él ponga. No. Actualmente imaginamos una elección presidencial de una forma muy simple. Un día nos toca votar, se cuentan esos votos y el que consigue más, gana. Sin embargo, en Estados Unidos, este proceso es considerablemente más complejo. ¿Cuál es el proceso para que alguien llegue a ser presidente de los Estados Unidos? Las elecciones en Estados Unidos son un proceso sumamente complejo. En este gráfico podemos ver las distintas etapas en las que consiste el proceso electoral presidencial. Hay 4 etapas diferenciadas: las elecciones primarias y o asambleas, las convenciones nacionales de los partidos, las elecciones generales y finalmente el colegio electoral. Cada una podría ser considerada una especie de elección en sí. Ahora, antes de ver cada una de estas etapas, recordemos 3 puntos claros. Estados Unidos tiene una tradición bipartidista, es decir, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los 2 principales, a pesar de que existen otros más pequeños. Luego, el voto voluntario, nadie está obligado a votar. También, cada estado dentro de Estados Unidos puede tener distintas reglas de votación. Empecemos con las elecciones generales, probablemente el paso más simple. Cada 4 años los ciudadanos se acercan a votar por su candidato preferido. Sin embargo, contrario a lo que podríamos imaginar, conseguir más votos en esta etapa no garantiza la presidencia del candidato. ¿Por qué? Porque en realidad en las elecciones generales uno
no está votando por un candidato, sino que está votando para que su candidato consiga la mayor cantidad de electores en el colegio electoral, el último paso en este proceso. ¿Qué significa esto? Para esto debemos entender qué es el colegio electoral. En simple, es el cuerpo de electores encargado de elegir al presidente de los Estados Unidos. Así, en realidad, para que alguien sea presidente en Estados Unidos, necesita 270 votos de estos electores designados al colegio electoral. De esta manera, cuando los ciudadanos votan en las elecciones generales, escogen qué electores irán al colegio electoral. Cada partido, demócratas y republicanos, elige su propia lista de electores para cada estado. Si uno de los partidos gana en alguno de los estados, podrá mandar a todos sus electores al colegio electoral. Siguiendo el ejemplo anterior, si los republicanos ganan en California, enviarán 55 electores. Si los republicanos ganan en Nueva York, enviarán 29 electores, y así sucesivamente. Así podemos entender un poco mejor por qué existen estados que son determinantes en las elecciones estadounidenses. Claramente, ganar en California y conseguir 55 votos será más valioso que conseguir 11 en Arizona. Finalmente, quien logre conseguir la mayor cantidad de electores será presidente. Ahora que ya entendimos cómo alguien puede ganar la presidencia, retrocedamos un poco a los primeros pasos. ¿Cómo se elige al candidato? Para esto existen las elecciones primarias o las asambleas o caucuses, como las denominan en simple. Las elecciones primarias y los caucuses determinan los delegados, aquellos elegidos para representar a un grupo de personas que participarán de las convenciones nacionales. Luego, las convenciones nacionales determinan quiénes pasan a las elecciones generales, de las que ya hablamos. Veamos un poco sobre cada uno. Las elecciones primarias suelen ser manejadas por cada estado en un proceso más parecido a una elección común, donde los votantes acuden a votar por su candidato preferido y así poder darle la mayor cantidad de delegados posibles de cara a las convenciones nacionales. Estas votaciones pueden ser abiertas, cualquiera puede votar, o cerradas, solo los votantes registrados en el partido pueden votar. Ahora, las asambleas o caucuses, organizadas y financiadas por cada partido, son reuniones donde solo participan los miembros registrados del partido. Así, se juntan para debatir y decidir quién recibirá su apoyo y, en consecuencia, más delegados. Las reglas en estas asambleas pueden variar por partido, es decir, son libres de establecer sus reglas. Por ejemplo, en el 2016, los republicanos decidieron que el voto sea secreto, mientras los demócratas se agruparon según su candidato preferido y realizaron un conteo para determinar quién ganaría delegados. Para el 2020, solo 8 estados y territorios estadounidenses tenían este mecanismo de caucuses en lugar de las primarias. Así, en estos dos procesos se asignan delegados a los candidatos dependiendo de las reglas que haya establecido cada partido en los distintos estados. Por ejemplo, el Partido Demócrata puede escoger otorgar delegados de manera proporcional al resultado de la asamblea o primaria, mientras el Partido Republicano podría decidir que el ganador se lleve todos los delegados. Ahora que ya tenemos a los delegados asignados, podemos pasar a la segunda etapa, las convenciones nacionales. Aquí, cada partido, a través de una votación en manos de los delegados, escogerá quién será el candidato que pasará a postular a la presidencia. Cabe resaltar que, en las últimas décadas, estas convenciones han sido casi ceremoniales, es decir, ratifican al candidato que ya ha logrado asegurar la mayor cantidad de delegados. Solo en raras ocasiones, cuando no hay un ganador claro en las primarias y asambleas, se realizan una serie de votaciones para determinar al candidato nominado. El ganador de cada partido pasará a las elecciones generales y luego al colegio electoral del que hablamos al inicio. En resumen, tenemos las primarias y las asambleas para designar delegados que finalmente escogerán al candidato de su partido en las convenciones nacionales. Los ganadores de estas convenciones formarán las opciones por las que los ciudadanos pueden votar en las elecciones generales. Finalmente, el colegio electoral, con los electores asignados para cada estado, terminarán por decidir quién será el presidente de los Estados Unidos. Si te gustó este video, dale like y apóyanos compartiendo. Muy bien. Colegas, la pregunta es, ¿creen ustedes que
técnicamente es más fácil aprender con los videos que con las palabras. Porque los videos muestran una imagen o imágenes y las imágenes son más fáciles de retener a veces que las palabras y además depende del cansancio que uno tenga o la pereza o el sueño o lo que sea. Por esa razón yo les he regalado esos 2 videos que me parecieron distintos pero edificantes los 2, pero seguramente ustedes van a poder conseguir algunos mejores. Lo que quiero es que con eso ustedes tienen un abrebocas para entender mejor, primero, el proceso de cómo llegar a la elección de los electores, porque es que todo parte casi de ahí. La comunidad vota para escoger a sus electores, pero esto tiene un proceso y un caminito que yo quisiera resumírselo de la siguiente manera, que lo estoy llevando en la presentación de PowerPoint, pero como es más larga la presentación, porque esta es solo una partecita de este artículo 2, entonces me queda mucha la presentación. Entonces yo saqué, digamos, un pequeño resumen del proceso de las elecciones presidenciales. Antes de llegar a ese punto, yo quisiera que alguien me diga qué entendió de la manera como se elige al presidente. No se preocupe que no le estoy pidiendo que me lo tenga que decir todo o lo sepa, porque de hecho ni siquiera lo hemos visto todo. Estamos leyendo apenas hasta la mitad del artículo del numeral 3. Pero yo sí quisiera como que, aparte del doctor Julio, ¿quién pudo entender algo de cómo se hace ese proceso? Muy bien, gracias, doctora Miriam. Bueno, realmente es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, ya me ha tocado estar observando 2 elecciones presidenciales y he podido de alguna forma entender que los colegios electorales son los que en definitiva tienen la decisión en sus manos para elegir al presidente. Perdón, dijiste que has estado observando 2. Ilústranos en qué condiciones, porque eso nos va a despertar el interés para escuchar la experiencia de lo que sabes. Como televidente, o sea, interesada en el tema electoral, porque pues a veces les No llega fuiste como testigo electoral, por decir algo. No, como televidente, o sea, interesada en el tema político Adelante. y en el tema electoral. Sobre todo buscando comparar sistemas eficientes, ¿no? Obviamente que cuando uno viene de un sistema en donde el voto directo es el que elige al presidente, como es el que reina en Latinoamérica, encontrarse con un colegio electoral, básicamente nos sentimos como que no es el pueblo el que elige. Al menos esa fue mi primera impresión. Sin embargo, entender que la representación de los delegados y que cada estado se tiña de un color, pues depende básicamente del voto de las personas. Entonces, a mí me parece que a pesar de no ser tal vez igual al nuestro, es un sistema bastante, yo no sé si bueno, porque no puedo decir que sea bueno, no estoy segura si es bueno, pero es un sistema que democratiza al menos y le da representatividad a cada estado en función de los delegados que tiene conquistado cada estado. Y eso me parece bien interesante. Otra cosa que debo comentar, que en estos días escuché acerca la comparación entre los sistemas electorales en Europa y el sistema electoral americano, y decían que el sistema electoral americano era mucho más demócrata que el europeo. No tengo conocimiento de cómo es el europeo, pero me llamó muchísimo la atención porque desde Latinoamérica siempre hemos cuestionado el sistema electoral americano como poco democrático, ¿no? Porque está en manos de colegiatura. Pero a mí me parece bastante interesante y sobre todo esta carrera, el movimiento que genera desde el punto de vista político, en los movimientos políticos que se dan previos a las elecciones para la determinación del número de delegados por estado es impresionante, o sea, lo que allí sucede es impresionante.
Y yo creo que a pesar de previsible, no manipulable del todo por ambas bancadas. Muchas gracias. Mire qué tan interesante cuando usted puede dar su opinión y se hace tan interesante porque los demás están calladitos, atentos a ver qué sacan de la experiencia suya, porque algo tenemos para aportar y necesitamos entender esto. Ahora, quiero saber, ¿entienden ustedes el proceso del Cáucaso? ¿Alguien quiere explicar? Adelante, doctora Miriam. Son las asambleas, ¿no? Son las asambleas que se dan previas a esas 4 etapas que allí señalaron. Es una elección, pero es de partidos políticos, o sea, allí en el Cauca participan los electores, los inscritos. A diferencia, Muy bien, es lo que, muy pero bien, no, mire. Entonces, vayamos al principio. ¿Cómo comienzan las elecciones primarias? Porque el principio es así, las elecciones primarias, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo comienzan las elecciones primarias? los miembros del partido eligen. Claro. O sea, lo raro es esto. Dicen que realmente no debería tener la intervención de políticos, porque deberían ser los ciudadanos, pero realmente son los mismos partidos los que los mandan y los que los direccionan y los eligen y los financian. Así que el tema es muy tremendo. Podría decirse que es sí es una representación democrática realmente. No sé qué tan limpia o no le parezca a usted, pero que hay una votación, es un proceso grande y hay una votación previa para que se elijan a esas personas, la hay. Y no lo están eligiendo para senadores ni para representantes. Lo están eligiendo es para que sean los electores o los que van a formar parte del colegio electoral. Pero yo Por tengo la esa idea, razón, perdone, sí, doctor, yo tengo diga. la idea de que, al menos en esta última ocasión, que puede verlo más en el tema de las elecciones internas, por ejemplo, o sea, se puede citar incluso en ambos, porque tanto el Partido Demócrata postuló siempre y mantuvo a Biden como única opción. Y en el caso de Trump, pues la gente el partido tuvo que apoyarlo porque a nivel de bases era arrasador lo que las bases apostaban a Trump, a diferencia de lo que había pasado en ocasiones anteriores. O sea, realmente los republicanos se ven forzados a aceptar la candidatura de Trump, que venía respaldado por la gente. O sea, no, ellos no estaban muy contentos porque todos sabemos que los republicanos tradicionales más bien objetaron la candidatura de Trump. Entonces, si fuera absolutamente manejado por los políticos, eso no hubiera sido posible. Y en el caso de los demócratas sucedió lo contrario, o sea, apoyaron en todo momento a Biden sabiendo que no era un candidato que reunía las condiciones idóneas, pasaron por encima de lo que la gente decía y mantuvieron a su candidato. O sea que la manipulación política siempre existe, y no solo aquí, en todo el planeta, en todos los partidos. Esas son las maquinarias que mueven a sus... O sea, por eso lo veo normal, ¿no? Ahora, para repasar un poco lo que hemos visto, vamos paso a paso. La primera partecita, si ustedes me lo permiten. Perdónenme que esta partecita sea como tan de escuela, pero mi propósito es que sea en esta clase, que nos queda ya poco tiempo, pero sea en esta o entre esta y la otra, ustedes y yo aprendamos este proceso. Miren esta imagen que les voy a compartir.
Ok. ¿La ven? ¿La ven, colegas? Sí, profe, la ¿Pueden vemos. ver la imagen, por favor? Sí, sí, la vemos. Sí, se Muy ve. bien, gracias. Entonces, mire cómo comienza ese proceso. Están los ciudadanos. Ustedes ven mi mouse moviéndose ahí, la flechita. Sí. Ok, están los ciudadanos para participar de lo que llaman las elecciones primarias. Y hay candidatos de los dos partidos que ya conocemos. Yo digo que una de las cosas buenas que tiene este país es que no hay una proliferación de partidos y movimientos y cosas, que eso a lo último se vuelve un engaño, porque muchos de los movimientos ya están matriculados por otro lado y lo único que están haciendo es recogiendo votos por otra parte. Entonces, yo diría que no perfecta, pero es una de las mejores cosas que se muevan dos partidos. No obstante, respeto la opinión de cualquiera. Lo digo por lo que estamos ilustrando. Candidatos del Partido Republicano y candidatos del Partido Demócrata que van a unas elecciones primarias. ¿Quiénes son los que votan por ellos? Los ciudadanos. Por eso es que usted ve en las esquinas de los semáforos y en otros sectores que se llena para esas elecciones, se llena una cantidad tremenda de signs. Vote por este, vote por aquel, vote por aquel. Y ahí se escogen unos delegados. Delegados de cada uno de los movimientos o partidos, de acuerdo al número de votos que hayan obtenido, y luego esos delegados son los que van a la convención a promover, digamos, a su candidato, porque ya para este entonces ellos ya tienen, digamos, un avance en cuanto al conocimiento de cómo se han comportado las elecciones hasta ese momento. Esto es muy importante entenderlo, porque luego de que ellos van a esas convenciones y tienen a sus diferentes candidatos, aparecen los que han sido escogidos como electores de uno y otro, que son los que finalmente van a determinar quién va a ser el presidente. Perdón, el representante de ellos en el colegio electoral que va a elegir al presidente. Y en esa elección, dependiendo el número de electores que hayan ganado, cada uno de los dos partidos es el que va a influenciar si se tiñe de rojo o si se tiñe de azul. Hasta ahí, ¿han podido entender algo? Bueno, entonces volvamos a la Constitución, lo que dice. Vamos al artículo 2. Cada estado nombrará del modo que su legislatura disponga un número de electores igual al total de los senadores y representantes que el estado tenga derecho en el Congreso. Pero ningún senador, ni representante, ni persona que ocupe un cargo honorífico o remunerado que dependa de los Estados Unidos podrá ser designado como elector. Hasta ahí es prácticamente los ciudadanos los que están, los que van a elegir a quienes se designe como elector, pero ya sabemos quiénes los designan. ¿Quiénes los designan? Los partidos. Los partidos. Ellos son los que ponen sus candidatos. Número 3. Bueno, ¿y a quiénes designan? A los que ellos vean con más opciones de sacar mayor votación.
Número 3, los electores se reunirán en sus respectivos estados y, que es esta partecita de acá, y elegirán mediante votación secreta entre dos personas, una de las cuales cuando menos no deberá ser residente del mismo estado que ellos, y formarán una lista de todas las personas por las que hayan votado y del número de votos por cada una, la cual firmarán y certificarán y remitirán sellada a la sede del gobierno de los Estados Unidos. Eso es cuando ya está elegido el elector y cuando ya se ha hecho la votación de esos electores por el candidato y lo mandan al Congreso para que pueda decirse públicamente quién fue el que sacó más votos. Ahora bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna aclaración, alguna duda, alguna pregunta? Quiero pedirles el favor, voy a ver si de pronto se escucha aquí, no lo creo, pero vamos a ver. Quiero pedirles el favor de que vuelvan a escuchar esta parte. Doctor Agustín, ¿podría por favor ponerlo nuevamente para que lo escuchen cuando yo diga no? ¿En qué no, minuto? ¿Desde el podemos comienzo o todo, profesor? No, desde esta partecita donde dice proceso de elecciones presidenciales. Entonces, en el minuto 031. Sí, en el segundo 031. Voy a buscarlo entonces, a ver. Permítame. Bueno, permítame que... Y yo les voy a pedir que pongan atención solo a cada partecita y ahí paramos. Si logran entender esa partecita, por favor. Ok. Déjeme chequear. Cuando usted diga, profesor. Ok. Ok, no. Podemos ver las distintas etapas en las que consiste Perdón, vámonos un poquito aquí. electoral presidencial. Hay 4 etapas diferenciadas. Estados Unidos son un proceso. Perdón, el 031, ¿no? 029. Puede devolverlo si quiere hasta el 029. Bueno, 029, pues. Listo. No. Esto es sumamente complejo. Permítame. Gráfico podemos ver las distintas. Ok, perdón. Ok, usted me dice, profesor. No. Sumamente complejo. En este gráfico podemos ver las distintas etapas en las que consiste el proceso electoral presidencial. Hay 4 etapas diferenciadas: las elecciones primarias y o asambleas, las convenciones de los partidos, las elecciones generales y finalmente el colegio electoral. Cada una... Párelo ahí, por favor. Ahora, antes de ver cada una de estas etapas, recordemos 3 datos clave. Estados Unidos tiene... Doctor Agustín, párelo ahí párelo en el 51, por favor. Ok. Ahora sí, por favor, yo quiero que tomen nota de cada una de las etapas, el nombre de cada una de las etapas, por favor, el nombre. Vamos a ir, por favor,
al comienzo hasta acá, proceso de elecciones presidenciales. Nuevamente devuélvase, por favor. Voy a parar en cada una de las etapas con el nombre de cada una. Cuando esté listo, doctor, usted me dice. Entonces, el número 29, ¿verdad? Sí, o 28, ahí lo tengo en el 28, cualquiera de esos. 28, Juan. Usted me indica. Ok, no. En Estados Unidos son un proceso sumamente complejo. En este gráfico podemos ver las distintas etapas en las que consiste el proceso electoral presidencial. Hay 4 etapas diferenciadas: las elecciones primarias y o asambleas. Pare ahí. Pare ahí, doctor. Por favor, pare ahí y devuélvalo hasta el 41. Yo le digo cuándo pone el 41. ¿Cómo se llama esta primera etapa, por favor, colegas? Escríbalo. Elecciones primarias. Exactamente, lo voy a escribir en el chat. Es importante que lo tengan, porque yo lo que quiero es que aprendamos esa partecita. Entonces, primera etapa. Ay, se me fue esto aquí. Es que como me están bombardeando por todos los lados aquí, entonces me llega cuando hundo se va. Bueno, entonces, primera etapa. Elecciones primarias. Yo sé que ustedes van a aprender esto muy bien, lo sé, pero pues toca así como ha tocado enseñarlo a varias personas, así, la única manera. Yo le quiero decir, si usted le pregunta a los muchachos americanos, ni siquiera ellos saben. Para que lo sepan. Entonces, no crean que lo que está aprendiendo es bastante interesante. Entonces, primera etapa, elecciones primarias. Muy bien. Vamos a continuar. Yo quiero que me excusen, me perdonan que yo lo esté haciendo así, pero es la mejor manera de que podamos aprovechar este espacio. Por eso les dije que un videito de 4 o 6 minutos nos ahorra 1 hora. Ahora sí, doctor, póngalo desde el 41, por favor, otra vez. Me dice cuando esté listo. ¿Estamos listos? No. No se oyó. No. Me toca devolverme. No sé qué pasó. Ah, es que yo, a ver. No. Ah, no, había apagado el... Está bien, póngalo si está amable desde el 38, querido colega. Ok. Desde el 38. Desde el 38. 38. 38, sí. Entonces, perdón un momentico, arrancamos juntos. No. Etapas diferenciadas: las elecciones primarias y o asambleas, las convenciones nacionales de los partidos, las elecciones generales. Ahí. El número 2. Entonces, convenciones nacionales de los partidos. Sí, entonces, las primeras son las elecciones primarias o asambleas. La segunda etapa, muy bien, gracias, doctor Carlos, son las convenciones. Segunda etapa. Convención Nacional del partido o las convenciones nacionales de los partidos. Listo. Del partido. Mire que si lo hacemos así, se nos va quedando mucha cosa. Se van a dar cuenta ahorita al final. Muy bien. Ahora continuemos. ¿El número tiene ahí, profesor? Señor, estoy en el 045. Ok. Y vamos nueva. Si quiere lo devuelve un poquito al 042 o 43 para que empate. 43 entonces. Listo, 43. Entonces, no. Nacionales de los partidos, las elecciones generales y finalmente el colegio. Bueno, la tercera son las
elecciones nacionales, vamos a Elecciones devolver- generales. Generales. elecciones generales, vamos a devolverlo hasta el 42. Hasta el 42. Ok. 40, hasta el 40, doctor. Ok. Estamos como en las audiencias cuando estamos haciendo un juicio oral y le decimos a parte. Muy bien, vamos hasta el 40. ¿Está listo, doctor Agustín? Sí, Colega. estamos listos. No. Y o asambleas, las convenciones nacionales de los partidos, las elecciones generales y finalmente el colegio electoral. Cada una podría ser Pare. Elecciones generales y finalmente el colegio electoral. Podemos ir a escribirla. La tercera etapa. Etapa 3. Elecciones generales. Y la etapa 4. El colegio electoral. Antes de continuar acá, ¿le llama la atención algo de ese término colegio electoral? No lo estoy distrayendo, quiero enfocarlos, pero quiero que piensen cuando hablamos de colegio electoral, casi siempre pensamos en un organismo como el Consejo Nacional Electoral, como un ente que es el que se encarga de regular y de decidir, pero no. El colegio electoral es el grupo decisivo, pero de los que han salido del voto popular. No es una organización de unos corbatas allá sentados tratando de elegir y de mandar y que pueden ser inclusive trados por dinero o por lo que en Colombia llamamos mermelada. Se les da mermelada con galleta y eso se hacen de todo. Pero no, esta es la misma gente de ahí que ya han sido, digamos, han pasado este proceso. Pasado 3 etapas para llegar ahí. ¿Les queda claro, apreciados colegas, esas etapas? Elecciones primarias, etapa Convención Nacional del Partido, la 2, etapa 3 de elecciones generales y la etapa 4, el colegio electoral. Yo tengo una duda. Yo también. Sí, señora. Ok, yo entiendo todo este proceso cuando estamos en los candidatos, en las elecciones primarias, estamos eligiendo el candidato. Ya lo silencié. Estamos eligiendo el candidato que va a representar dentro del partido. Bien, pero no me queda claro cómo elegimos a los delegados. Ok, me parece oportunísima la pregunta y por eso es que estamos yendo paso a paso, porque justamente eso es lo que necesitan entender. Cuando ustedes entiendan cómo se eligen a los delegados y cuál es el siguiente paso, ya han entendido la siguiente parte. Muy bien, vamos a esto, tranquila. Aquí le voy a mostrar, vamos a esta parte. Muy bien, entonces, los ciudadanos van a unas elecciones primarias. Ahí eligen de los candidatos de cada uno de los partidos. Y de ahí salen los diferentes delegados de cada uno de los partidos. Luego van a la segunda fase. De esas primarias ellos los eligen. ¿Cómo los eligen? Porque eso, yo sé que ustedes todos lo sabemos, pero nos toca
nos toca que lo repitamos para poderlo captar. ¿Cómo los eligen? Pues por el voto popular. Es un voto. Los ciudadanos son los que hacen esas votaciones. Pero es en el mismo momento que Esa- se está eligiendo el candidato interno. No, todavía Sí. no. Ahora están eligiendo únicamente a aquellos El aspirante. que exacto, los delegados, los que van a ir a las diferentes convenciones. Entonces, los que se han postulado, ¿quién los ha postulado? Los diferentes partidos. ¿Sí ve? Porque realmente, pues, representan a un partido. Ahora, la Constitución hablaba de eso como se hace ahora. Cada estado nombrará, del modo que su legislatura disponga, un número de electores igual al total de los senadores y representantes a que el estado tenga derecho en el Congreso. Ya dijimos, en el otro video se mostraba qué número era de representantes y qué número de senadores, porque acuérdense que son 2 senadores por estado, son 100. Bueno. Dice, pero ningún senador, ni representante, ni persona que ocupe un cargo honorífico o remunerado que dependa de los Estados Unidos podrá ser designado. Aquí apenas van a ser designados para que sean electores. Luego viene la fase del numeral 3. Los electores, o sea, cuando ya las personas han pasado de delegados, han estado en la convención y en la convención fueron elegidos como electores. Vienen las primarias. Ahora vamos a ver por qué hay tiempos para cada una cosa de esas. Este es un proceso casi de 2 años, mis queridos colegas, para que lo sepan. Pero no les puedo meter todo esto ahorita porque si no se me van a enredar. Yo quiero es que entiendan primero este proceso que arranca usualmente en la primavera del año anterior, del año de la elección. Esto arranca en la primavera del año anterior, del año de la elección. Por eso es que es un proceso que dura prácticamente 2 años. Aunque las elecciones ya saben que se hacen cada 4 años y siempre se hacen el primer martes después del primer lunes de noviembre. Siempre que caiga el primer lunes de noviembre, el siguiente martes, es decir, al otro día, es que se hacen esas elecciones presidenciales. Eso también lo vamos a mirar en su tiempo. Por ahora quiero que sepan que Doctor, siempre habrán elecciones primarias de los ciudadanos para elegir a los delegados que van a ser los electores. Esos delegados los manda ¿quién? Los partidos. Porque pues los van, se supone, a representar a ellos, aunque se supone que van a representar a la sociedad. Y dice acá que serán nombrados de acuerdo al número de electores igual al total de los senadores y representantes a que el Estado tenga derecho en el Congreso, excepto ¿cuál distrito? Colombia. Que no es Estado, Columbia. ¿Y dónde queda Columbia? El distrito de Columbia. En Washington. Es en la parte donde está digamos, la sede del Congreso. Bueno, eso doctor, lo pueden doctor ustedes Elkin, también verificar. Señor. yo tenía entendido que en las primarias era lo que se conocía como una doble acción electoral, pero en esa doble acción electoral entendía que eran los ciudadanos escogiendo inicialmente a quien consideraban querían que fuera el candidato oficial del partido.
y cada candidato oficial del partido en las primarias ya tiene implícito la lista de los delegados que están comprometidos con él. Por eso cuando yo voto, yo voto por el candidato oficial de mi partido, automáticamente estoy votando por la lista de los delegados que él tiene comprometidos, que de esos resultados son los que van a llegar a las comisiones nacionales, a la segunda etapa. Digamos que la manera como usted lo está entendiendo es como, como debería operar, digámoslo así. Pero como debería operar, no, como opera, pero como debería operar es diferente porque se supone que tienen que pasar primero el proceso de aprobación por parte de los ciudadanos, pero si ya están determinados, pues sobraría hacer la elección para que fueran a la convención de delegados, para que pudieran quedar como electores. Pero es una elección. Pero es una elección. Los delegados se eligen. O sea, es una elección estatal previa por eso. O sea, sigue. Cuando llegamos ya a las elecciones primarias, ya esos delegados fueron electos. O sea, que la maniobra es lo que está diciendo el doctor Carlos. Pero, no electos porque cada uno ya trae ¿qué? Es su listado. Yo tengo mi listado de los delegados que van a apoyar digamos, mi precandidatura. Es que entonces, ellos son electos estatalmente. Exacto, estatalmente. El pueblo los elige. Lo que yo creo que luego viene es la maniobra del candidato que va a optar por la presidencia en ganar, digamos, y las negociaciones que se dan para ganar a los delegados. Mire, lo que quiero que tengan en la retina es lo siguiente. Realmente no fue ese el espíritu con el que se pensó inicialmente. O sea, se pensó que el pueblo elegía a aquellos que se postulaban, obviamente, por los partidos, pero que lo hacían no porque ya estaban matriculados y prácticamente escogidos por el senador de turno o los senadores de turno y los representantes de turno. No era ese el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era que el pueblo escogiera realmente a quienes quería como delegados para que en la convención del partido se sacaran, digamos, los escogidos por el pueblo. Pero eso ha mudado, por eso yo le dije que lo ideal es que no fuera así, pero así es, porque eso fue mudado para cuando ellos llegan a la delegataria, donde los van a elegir, ahí ya les han metido dineros, burocracia y de todo. Así funciona la política. Muchos de ellos ya han sido casi que escogidos con sus propias listas que van a venir. Y cuando llegan a las convenciones partidistas, entonces ahí ya hay una influencia grande y muchos de ellos en muchas ocasiones son inclusive repetidos. Ese es un tema, obviamente, que pues es controversial, pero la forma no debería ser así. La forma es de los que los candidatos digan van a salir tantos. O sea, acuérdese que primero tienen que tener en cuenta su censo electoral, lo que les corresponde a ellos, como representantes y como senadores para cada estado. Y con base en eso, entonces ya ellos van a la elección de los delegados. Entonces, y decimos que hay 40, 50, 55, en este caso, por ejemplo, son 100,
145 y 10, 155 para los republicanos. Para los demócratas tenemos 30 y 65, 95 y 50, 145 y 15, 160. Entonces, los que se eligieron como delegados, recuerden que todavía no hay electores ahí. Dentro de esos, muchos van ya fuertes y respaldados por su senador o su representante, y otros van como parte del relleno de la lista. ¿Sí me explico ahí? Perfectamente. Ahora, luego pasan a la convención partidista. En la convención, cuando ellos llegan a la convención partidista, créanme que muchos de ya se sabe prácticamente en gran parte, no todos, pero en gran parte se sabe quiénes van a salir como electores, porque ya los jefes políticos y los que lo están patrocinando y los que están moviendo, digamos, todo en cómo se mueve la política, ellos ya han influido de una manera fuerte, que no se supone que debería ser así, porque aún en las convenciones se supone que debe hacerlo son el partido mismo, pero sin la influencia del político, pero siempre eso va a pasar, siempre va a pasar. Es imposible hablar, por ejemplo, una convención del Partido Demócrata sin la influencia de Pelosi. ¿O usted qué cree? Por eso, cuando pasan la convención, que es la segunda etapa, cuando pasan la convención partidista, ellos de alguna manera ya más o menos tienen idea de cómo va a estar conformadas las listas y quiénes pueden ganarse, quiénes podrían ser los ganadores cuando se decida el colegio electoral para poder escoger al presidente. ¿Por qué? Pues porque ya el proceso ha pasado digamos, tan depurado y apoyado por los mismos delegados, por los mismos senadores o representantes y todos sus equipos políticos, que, bueno, y no solo eso, o sea, acuerde que ahí están metidos también gobernadores cuando son del mismo grupo y alcaldes y todo eso ya va funcionando así. Cuando llegan a la... Sí, dime. ¿Quién habló? ¿Doctor Otto? No. Ok. Estoy aquí escuchando. Ok. Entonces, cuando llegan a la convención nacional del partido, a la convención partidista, realmente lo que usted dice, así funciona, pero no debería ser así, porque deberían esperarse hasta que limpiamente salieran en la convención y que en las elecciones generales estuviera prácticamente una unidad entre lo que comenzó con el pueblo y lo que quiere elegir el pueblo aquí también para el colegio electoral que venga a salir para elegir, porque en ese sentido sería la elección, la representación del pueblo para elegir su presidente a través de sus colegios electorales. Sí, adelante, doctora Miriam. Es que estoy leyendo aquí, profe, porque lo que dije es incorrecto en realidad. Dice que el sistema winner take all se plantea de esta forma. En la mayoría de los estados, excepto Maine y Nebraska, se utiliza este sistema donde el candidato que obtiene la mayoría de los votos populares en el estado recibe todos los votos del colegio electoral de ese estado. O sea que en los 50 Perdón, estados... pero haciendo la claridad que usted está hablando de esos dos,
en particular, Maine. No, todos menos ellos dos. Perdón, sí, al contrario. En el caso de ellos Haciendo la dos, claridad que esos dos están fuera del paquete, sí. sí, porque ellos trabajan proporcional, o sea, distribuyen los votos de los delegados, los votos populares en proporción, o sea, ellos escogen los delegados en proporción de los votos populares. En cambio, los 48 estados restantes lo hacen en función del que ganó en el estado, se lleva todo el colegio electoral estadal. Es lo que estaba leyendo. Entonces, definitivamente obedece a un voto popular. Sí, pero pues por eso le digo, ese es el ideal. Ese es el ideal. Y cuando viene a las elecciones generales, se supondría que es la manifestación de eso que empezó con el pueblo eligiendo los delegados, y aquí se concreta justamente en una representación del pueblo para que el colegio electoral pueda presentar a sus electores y elegir al presidente. Lo importante y lo que yo quiero resaltar ahí es que el proceso tiene esas 4 etapas, y las 4 etapas están marcadas por selección, elección y selección, excepto en esos 2 y en el Distrito de Columbia, que obviamente ustedes ya saben que pues le están otorgando esos 3. Bien, ahora, luego ya que se tienen los electores, que es lo que donde todos nos enredamos, bueno, también la suma de los electores en el colegio electoral da un poquito de problema cuando no se conoce la primera parte, pero cuando ya se tienen los electores, digamos, es más sencillo. Cuando usted ya entiende cómo se eligen, es más sencillo entender cómo se elige al presidente, porque la fase inicial es cómo se elige de los delegados a los electores, y cómo esos electores, formando parte ya del colegio electoral, eligen al presidente, sin que se tenga en cuenta la mayoría de votos que haya sacado por el pueblo, que puede coincidir que sí saca la mayoría, como pasó en este caso con Trump. En este caso, en el anterior no. En el anterior fue Hillary la que ganó, pero él se llevó los votos del colegio electoral. Digamos que hasta ahí alguien podría ilustrarnos cómo entiende este procedimiento, que no sea una explicación como la que yo doy, sino que alguien pueda decir, yo lo entiendo de esta manera, para mí es claro de esta manera, como lo explicó, por ejemplo, el doctor Carlos, que realmente así es, pero no debería ser así, porque lo que usted está diciendo es que cuando llegan, ya llegan matriculados y ya se llega sabiendo quién es quién, porque ya llegan elegidos, digamos, por sus candidatos, y terminan además con sus listas, que las listas se las dan los mismos candidatos seguramente, y algunos que aporten ellos. Adelante, doctor Maruf, doctor Halagui. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar esa explicación que usted dio en la forma que yo la entendí. Primero se hace una elección primaria donde se va a votar por unos candidatos elegidos por los partidos políticos. Ese impuesto lo voy a decir como picante. Ajá. Que fueron escogidos por los partidos políticos de los diferentes estados, donde una vez que se eligen estos delegados, van a la convención, ellos van en representación de sus partidos, apoyados por los respectivos que los eligieron como delegados, me refiero a los partidos, van a las elecciones generales, donde se van a elegir, o ellos son los que van a elegir a los electores, o quienes van a ser los electores
del que van a formar parte del colegio electoral, que entendemos que no es un colegio como el concepto que normalmente nosotros manejamos, sino que es un colegio formado, perdón, es un grupo de personas designados con una función específica, y se le dice colegio por cuanto son electoral, porque son electores que fueron elegidos en, en, en las convenciones para elegir al presidente. Muy bien, muy bien. Digamos que está casi cogida de los pelos la idea, pero yo quiero rematarla con la parte del video que quiero que continúen viendo para que lo vayan digiriendo y lo guarden. Vamos nuevamente a mirar la etapa 2, la etapa 3 y vamos a mirar una por una las etapas. El doctor, ve, el doctor Agustín, ¿me puede colaborar? Por favor, le voy a decir. Vámonos, estamos en el 49, lo podemos dejar ahí en el 49, ¿le parece? Y arrancar desde ahí, yo le digo dónde lo paramos. 49, ¿verdad, profesor? Sí, dígalo otra vez, por favor. 49. Ah, sí, señor, 49, por favor. Ok. Entonces, usted me Listo, indica. ¿estamos listos? No. Podría ser considerada una especie de elección en sí misma. Ahora, antes de ver cada una de estas etapas, recordemos 3 puntos clave. Estados Unidos tiene una tradición bipartidista, es decir, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los 2 principales, a pesar de que existen otros más pequeños. Luego, el voto es voluntario, nadie está obligado a votar. También, cada estado dentro de Estados Unidos puede tener distintas reglas de votación. Empecemos con las elecciones generales, probablemente el paso más simple. Cada 4 años los ciudadanos se acercan a votar por su candidato. Perdón, párelo, doctor, párelo un momento. Gracias. ¿Por qué ella empieza con las elecciones generales sabiendo que es la tercera parte? Es donde se van a Son elegir preguntas que hago para clarificar, porque debería haber empezado por la primera parte, las elecciones primarias. ¿Pero por qué? Porque yo creo que es la parte más sencilla de entender. Todos hemos estado en elecciones generales. Eso es. Pero bueno, vamos a seguir escuchando y ella volverá otra vez a la parte 1. Muy bien. Permítame, yo le digo, doctor, ¿cuándo vuelve y la suelta? El 1.27, ¿verdad, profesor? Bueno, sí, yo lo tengo en 1.25, fue que lo puse antesito. Ok, no, yo lo corrijo, pues entonces lo pongo en 1.25. Bueno, señor. Bueno, señor, gracias. Okay, Muy amable 1.25. por su buen trabajo, doctor Agustín, para todos nosotros, para ayudarnos con esto. No, con todo gusto. No. Acercan a votar por su candidato preferido. Sin embargo, contrario a lo que podríamos imaginar, conseguir más votos en esta etapa no garantiza la presidencia del candidato. ¿Por qué? Porque en realidad en las elecciones generales uno no está votando por un candidato, sino que está votando para que su candidato consiga la mayor cantidad de electores en el colegio electoral, el último paso en este proceso. ¿Qué significa esto? Para esto debemos entender qué es el colegio electoral. En simple, es el cuerpo de electores encargado de elegir al presidente de los Estados Unidos. Así, en realidad, para que alguien sea presidente en Estados Unidos, necesita 270 votos de estos electores designados al colegio electoral. De esta manera... Parémoslo ahí un momento, por favor. Gracias. Muy bien, queridos colegas. Aquí se tocaron 2 cosas importantes. Las elecciones generales, donde cada 4 años las personas están votando por sus candidatos que van a elegir al presidente. Esas elecciones generales terminan con la elección de los electores
y el cuerpo de electores, los electores elegidos, son lo que se llaman el colegio electoral. No es una organización que ponen allá cada 4 años o cada tanto y renovar y que se nombran entre ellos mismos como en una puerta giratoria, sino que aquí salen el cuerpo, el colegio electoral es de los mismos que ya han sido elegidos como electores, que se supone que viene siendo elegido por el pueblo. Viene desde allá hasta que llega acá la elección general y ahí, o las elecciones generales, y ahí es como que se juntara al principio con el final. Muy bien, esa parte que es importante que la tengan clara porque recuerden que ellos están votando aparentemente por presidente, pero no, están votando es por su candidato de turno, o sea, por sus electores que van a terminar eligiendo al candidato a presidente que ellos quieren. Por eso es que no, por eso es que hay delegados cuando se nombra en las primarias que llaman que son comprometidos y otros que no son comprometidos y pueden ser del mismo partido. Exactamente. Muy buen aporte, doctor Carlos. Muy bien. ¿Algo iba a decir el doctor Halagui? No, está bien. Ok. Luego. Muy bien. Hasta aquí. Esto cuando se despedaza de a poquito uno lo puede entender mejor. Hasta aquí, ¿cómo van por lo menos en la primera parte, que es entender que son 4 etapas? Eso lo tenemos claro todos, ¿verdad? Es decir, cuando usted le hablen de las elecciones a presidente, usted va a decir, ah, sí. Primero que todo, es un proceso que se demora casi 2 años. Eso se lo voy a enseñar yo, ese proceso, despuesito de esto. Segundo, son 4 etapas. Y la primera etapa, ¿cómo comienza? ¿Cómo se llama la primera etapa? Elecciones primarias. ¿Cómo comienza? Eligiendo a los delegados. Se eligen a los delegados. ¿Que quién manda a los delegados? Pues los partidos. Los partidos. Son escogidos a dedo. Los elige. Ojalá fuera a dedo. ¿Cómo? ¿Quién dijo a dedo? Yo, Ojalá fuera a dedo. De acuerdo. claro, porque Muy bien, colega. Pero lo voy a silenciar porque es capaz de que nos hace tirar tomates aquí. Pero muy bien. Entonces, ahí comienza con las elecciones primarias. Esas elecciones primarias, recuerden ustedes que son casi 2 años antes de la elección del presidente. Listo. Eso lo vamos a repetir después. Luego pasan ya, después de que salen los delegados de los partidos, van a sus convenciones nacionales de cada partido. Doc, ¿Cómo se llaman esas convenciones nacionales? Aquí veía un ejemplo. Aquí veía un ejemplo que de pronto puede ser relevante incluso en las mismas primarias, y era, por ejemplo, cómo se distribuían los delegados de aquí de la Florida para el año 2016. Buen ejemplo, sí. Esos delegados aquí para la Florida estaban en juego 99 delegados. Eran los que estaban en juego para la Florida. En esa contienda de primarias participó Donald Trump, Marco Rubio, Ted Cruz y otros candidatos. De esa votación, mire que ahí también empieza a ver los cocientes, y es que Donald Trump sacó el 46% de los votos. Marco Rubio sacó el 27% de los votos, Ted Cruz el 17%, y aquellos que no completaban el 10% no tenían derecho porque tenían que tener un mínimo de umbral para la votación. Ahora sí es donde viene la regla, por ejemplo, que nombraba la doctora, y era que el Winner Takes, que el candidato, algunos estados, cuando el candidato tiene la mayor cantidad de votación, se distribuye y se queda con la totalidad de los delegados. Pero tengo entendido que también hay otros estados, porque por eso son las reglas propias de los estados que determinan
que, que puede ser que no necesariamente se lleva toda la votación, sino fraccionada. En Muy este caso, bien. se lleva toda la votación de los 99, pero porque tuvo la mayor cantidad de votación. Lo que quiere decir es que si uno de los otros dos senadores diferentes a Trump hubiera sacado mayor votación, no sería Trump el candidato. Exacto. Pues por lo menos por parte de la No Florida. hubiese sido. No, por parte de la Florida. Por el estado de la Florida. Porque ahí él sencillamente pierde en ese momento los delegados que están respaldando la candidatura de Donald Trump. Por eso es que ahí, en esta diferencia, es cuando se tienen, por ejemplo, los delegados que son comprometidos y los que no son comprometidos. ¿Comprometidos con quién? Con apoyar la candidatura de su próximo presidente. De su partido. Entonces, ¿quién los de su puso? partido. ¿Quién los postula como delegados? Pues aparentemente, pues Bueno. el pueblo elige ahí quién, pero pues Mire. está uno eligiendo el candidato y sus delegados. Maquinaria política. Mire, Exacto, pura maquinaria. Ese es un tema totalmente. muy Eso es, interesante. lo que pasa es que no lo queremos decir porque estamos en una sesión académica y entonces estamos, digamos, manejándolo con equilibrio, pero pues Cierto. es así, mire. Entonces, hasta ahí lo que hemos hablado, yo quiero que ustedes recapitulen un poquito, porque vamos entendiendo. Elecciones primarias. Las primarias están a cargo de los gobiernos estatales y locales, ¿correcto? O sea, los apoyan el gobernador, alcaldes y los representantes y senadores pues, del estado. Ya les dije que ocurren con unos meses antes, usualmente entre 6 y 9 o sí, 6 y 9, 10, 12 meses, entre 6 y 9 meses más o menos antes de las elecciones presidenciales. Pero en las primarias, entonces, los votantes eligen a su candidato preferido, lo hacen de forma anónima y secreta. Pero ya vienen matriculados. Anónima y secreta, pero ellos ya saben por quién lo van a hacer y muchos ya inclusive lo comparten. Bueno, quería mencionarle eso porque así funciona. Por eso le decía al doctor Carlos, como él dice, es que funciona, pero no debería ser así. El estado donde se llevan a cabo esas primarias tiene en cuenta los resultados de la votación que se haga en las primarias para poner un número de delegados a los ganadores. Acuérdense que el que gana se lleva todo. Es lo que también está mencionando en el ejemplo el doctor Carlos. Ahora, esas son las primarias. Diferente al caucus. Porque, acuérdese, aquí hay que tener, hablamos de un término que se llama el caucus. Aquí hay que tratar de tener en cuenta eso. ¿Y qué son los caucus? Uno le dicen el caucus, otro le dicen los, porque son en diferentes partes. Son reuniones, son asambleas, casi siempre privadas, cerradas, que hacen los partidos políticos. ¿En qué momento se hacen esos caucus? Por supuesto, después de las elecciones primarias, ¿no? Y obviamente previas a las elecciones presidenciales, porque ellos van a elegir quién es el candidato del partido. Es lo que acaba de explicar el doctor. Después de presentarse a las primarias y salieron los candidatos, el caucus en privado se empieza a reunir los diferentes representantes de los partidos y se celebran esos
no es una convención, pero son reuniones. Y eso lo hacen para ellos poder elegir quién va a ser su candidato antes de que lleguen a las elecciones generales. Porque tienen que elegir su candidato al que le van a meter toda, al que le van a meter todos los recursos y van a apoyar. Esas reuniones, caucus de partidos, se llevan a cabo a nivel del condado, a nivel del distrito electoral, a nivel de la ciudad. Y casi siempre pasa lo siguiente. Los que participan de esas reuniones privadas se van y se dividen en grupos de acuerdo al candidato al que ellos están apoyando. Por eso es que habían unos que apoyaban a Ted Cruz, otros al que ahora es el ministro del Interior y otros a Trump. Cada uno porque ya ellos tienen que empezar a mirar cuáles son las estrategias y quién es más fuerte para representar a su partido. Ahora, pregunto, lástima que se nos acabó el tiempo, mis colegas, pero bueno, esto es muy importante, pero pregunto, ¿cree usted que en esa reunión candidatos? No se escuchó. ¿Cree usted que entre esas reuniones privadas del caucus para metérsela a todos sus candidatos, hay infiltrados de otros candidatos que se logren meter allá? ¿Cree usted? Son una jauría de lobos. La Son política todos va para infiltrados por todos. todos lados. Pero, Usted habló pero es de que Yo creería. el caucus, Doc, que se da, yo vi un ejercicio de aquellos, pero es que el caucus me da la sensación de que se convierte en una elección paralela al voto secreto, porque es que es una forma distinta de participar haciendo un apoyo público a través de asambleas generales para que no se haga la votación secreta que normalmente se hace, porque ellos pueden en esas asambleas que se reúnen, creo que en los primeros periodos de enero, más o menos como a junio, ellos se reúnen en asambleas generales y ofrecen el apoyo de manera pública a un candidato como paralelo al voto que hace normalmente la población de voto secreto y privado. El caucus tiene esa facultad, es como una manera alternativa de hacer la votación. Recuerde que en la reunión del caucus pasan cosas. Hay unos que ya están decididos, firmes con su candidato. O sea, lo van a respaldar pase lo que pase. ¿Es verdad o no? Sí, Sí, están Hay otros así que están funciona. indecisos. Hay otros que están indecisos. Porque todavía no saben y dicen, uy, este ganó y yo pensaba que iba a ganar aquel. Este no me gusta tanto como aquel. Este era mi candidato y ahora pasa esto. Entonces, por supuesto, los indecisos forman otro grupo. Los indecisos no están en los que ya están decidido el voto y ellos tienen sus reuniones secretas porque van a tener también sus conversaciones privadas y sus cosas. No, es que tal cosa y bueno, y también por sus malquereres o lo que sea. Y al final, lo que usted dice, lo que pasa es que cuando ya ellos tienen su decisión clara, cada grupo de ellos ofrecen discursos, ofrecen arengas y dicen cosas para respaldar a su candidato y hacer que otros, tratar de que otros sean indecisos o que ya estén decididos por alguien, vengan y se unan al grupo. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que su candidato finalmente sea el elegido. Al final, los votantes en cada grupo, el número de votantes que salgan elegidos en cada grupo son los que van a determinar cuántos delegados ganó cada candidato al final. Ese es el caucus.
sí, unas reuniones privadas que se asemejan al voto secreto, pero que finalmente son públicas. Pero de ahí sí sale prácticamente la apoyo. proclama de quién va a ser su candidato definitivo. ¿Qué pasó con Kamala Harris, por ejemplo? ¿Hubo caucus o no? ¿O era que estaban tan confiados que Biden iba a ser y no necesitaba el tema? ¿Qué pasó? Algo pasó ahí. Pero lo que pasa es que yo ya sé que están cansados. Son las 9. Yo no me he cansado, pero los quiero dejar descansar. Pero sí les voy a pedir un favor y además porque quiero respetar el tiempo de los que llegaron tan puntuales. Yo sí quiero, mis queridos colegas, yo no sé si a ustedes les parece muy harta por técnica esta parte o les pareció interesante porque aprendieron algo. Yo creo que por lo menos si logran aprender las 4 etapas y cada etapa cómo se va desarrollando, yo creo que ustedes van a ser unos excelentes multiplicadores para enseñarle a sus hijos, a sus nietos y a la juventud de ahora de cómo es que se hacen las elecciones aquí, para que ustedes también aprendan cuando hagan el voto por su candidato de turno. Entonces, ese va a ser el examen de la ciudadanía, muchachos. Exactamente. Exactamente. Ahora, por eso desde el principio les dije que esta clase es clave para eso. Acuérdese cómo comienza todo. Es que me toca hacer esto porque como ya después vamos a seguir a otra parte, necesito que recuerden cómo comienza todo, en qué etapa. Ya le voy a dar la palabra, colega Halagui. ¿En qué etapa comienza todo? Con las elecciones primarias. ¿Dónde se hacen y quiénes las hacen? Pues los gobiernos locales, estatales y todos ellos. ¿Cuándo ocurren? Entre 6 y 9 meses o 10 antes, casi siempre entre 6 y 9 meses antes de las elecciones presidenciales. En las primarias, acuérdese que ahí es donde los votantes eligen a su candidato preferido de forma anónima y secreta, a voces entre ellos. Por eso es que Halagui se ríe. Y para esas elecciones, el Estado toma en cuenta el resultado de la votación para poder otorgar un número de delegados a los ganadores. El que gana es el que le entregan todo ese montón de delegados. ¿Correcto? Sí. Listo. Hasta ahí. Luego lo del caucus ya lo vimos. Y recuerden que estamos en la etapa donde va la convención nacional del partido. Hay cosas que ustedes van a poder leer en la Constitución y no necesitan que yo las enseñe porque las van a leer y las van a entender más rápido. Pero esto sí lo tenemos que maciar, porque lo que aporta Julio Antonio, el colega, Halagui, Carlos, el doctor Agustín, Miriam y cada uno de los compañeros que aporta algo, incluyendo a Otto, siempre nos da una lucecita más en el tema. Muy bien. Quiero pedirles que me excusen por todas las fallas técnicas el día de hoy. Quiero pedirle que guarden, yo también lo voy a guardar, voy a guardar esto, pero voy a guardar la foto, tengo que guardar la foto final. Uy, ahí se ven las mejores caras de todos, que ese doctor Agustín sí es muy tremendo, ¿ah? Todo un galán. Muy bien. Las damas siempre tan bonitas, también puestecitas. Muy bien, por allá vi a Carmen, a Claudia, muy bien. Ok, quiero darle las gracias por su tiempo. Le voy a dar la palabra al doctor Agustín, que quiere decir algo, no sé. Y nos vamos a ver. Mire, les voy a pedir un favor. Si quieren, pueden repasar esos 2 videos que les mandé. Y para la siguiente clase, quien quiera hacer una presentación quizás más criolla, menos técnica o menos enredada que como la pude haber hecho yo,
es bienvenido y voy a tenérselo en cuenta para una mención especial. Desde ya se los voy a decir porque este es un tema que yo necesito que ustedes lo aprendan bien. Muy bien. Les agradezco su tiempo. Doctor Agustín, ¿qué tiene para decir? Y terminamos. No, solamente saludarle y agradecerle la oportunidad para poder cooperar con esta clase interesante. Muchas gracias, Juan. Y veo a la colega Marianela, qué gusto verla, bienvenida, qué bueno, qué bueno. Muy bien, por eso me gusta tomar la foto al final porque alguien aparece allí. Un abrazo, doctor José, ¿iba a decir algo o se les disparó? No, sí. muchísimas gracias. No, yo tengo ya bastante rato observando la clase, viendo la clase y aprendiendo muchísimo. Qué bueno, doctora, bienvenida siempre. Doctor José, despídase porque hoy ha guardado silencio absoluto y lo extrañamos. Lo estaba escuchando. Muy bien, muy bien. Me hizo, todavía está digiriendo las bandejas paisas que se aplicó en Colombia, pero bueno, está bien, tranquilo. Un abrazo. Un poco cansado. Que pasen una feliz noche. Sí, que pasen una feliz noche, que disfruten de todo lo que Dios les permita vivir esta semana y ánimo, que lo mejor está por venir, colegas, lo mejor está por venir. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Feliz noche, hasta Luego, luego. gracias.